Un millonario despreció y abandonó en el bosque a un potro que nació ciego, una niña inocente lo encuentra, lo rescata y gana una competencia con él, y lo que hace el millonario te dejará sin palabras. En medio de una vasta hacienda rodeada de colinas y cercas interminables, se erigía la propiedad de Salvador Ferrer, un lugar donde los caballos vivían como reyes. Salvador, conocido como un criador de campeones, no aceptaba nada menos que la perfección en su finca. Para él, la vida se dividía entre aquellos que agregaban valor y aquellos que no tenían propósito. Una mañana, mientras revisaba documentos en su oficina, le informaron que su yegua Estrella, de linaje legendario, estaba dando a luz. Con la frialdad que lo caracterizaba, Salvador se dirigió al establo, ansioso por conocer el fruto de su inversión. El nacimiento del potro fue recibido con entusiasmo inicial por su fortaleza aparente, pero la revelación de su ceguera cambió todo. Para Salvador, la ceguera era sinónimo de inutilidad. Sin rastro de empatía, Salvador ordenó que el potro fuera abandonado lejos de su propiedad. Esa noche, en un bosque oscuro, el pequeño caballo quedó solo, vulnerable al mundo que no entendía. Sin embargo, lo que parecía el final de su historia marcaba apenas el comienzo de un viaje extraordinario. El rechazo hacia el potro comenzó en el instante en que Salvador Ferrer, con su mirada calculadora y fría, supo de su ceguera. Para un hombre cuya vida giraba en torno a criar campeones, un potro ciego no tenía lugar en su hacienda ni en sus ambiciones. Al escuchar el diagnóstico de los veterinarios, Salvador no mostró rastro alguno de compasión. Lo observó unos segundos con una mezcla de desdén y desaprobación, como si la criatura frente a él fuera una mancha en su impecable historial. Su decisión fue rápida y tajante: un caballo ciego no merecía su tiempo ni sus recursos. Pese a las súplicas de los veterinarios, quienes intentaron explicar que el potro podría llevar una vida tranquila con los cuidados adecuados, Salvador se mantuvo firme. Un caballo que no puede competir no sirve para nada, declaró con una dureza que silenció el establo. Su orden fue clara: el potro debía ser retirado de la propiedad y abandonado. Un joven cuidador, incapaz de contradecir las órdenes de su patrón, cargó al potro en una carreta y lo llevó lejos, hasta los límites del bosque. Con el corazón apesadumbrado, el joven acarició por última vez el suave pelaje blanco del potro antes de marcharse, dejándolo solo en la fría noche. Para Salvador, la historia del potro había terminado, un capítulo que rápidamente relegó al olvido. Pero para el pequeño caballo, lo que parecía el fin era en realidad el inicio de una historia que desafiaría todo lo que Salvador creía sobre el valor, la perseverancia y el destino. En una modesta cabaña al borde del bosque vivía Lucía García, una niña de 12 años con un corazón inmenso y un amor especial por los animales. Su vida, aunque humilde y llena de desafíos, estaba impregnada de calidez y esperanza. Esa noche, mientras terminaba de lavar la vajilla junto a su madre, un extraño sonido rompió el silencio, un relincho débil y angustiado que parecía provenir del bosque. Intrigada y preocupada, Lucía no pudo ignorar el llamado. Tomó una vieja linterna y, desoyendo las advertencias de su madre, corrió hacia la oscuridad. Guiada por el sonido, atravesó el bosque con determinación, hasta que la luz de la linterna iluminó una pequeña figura en el suelo, un potro blanco, acurrucado y tembloroso. El corazón de Lucía se rompió al ver al potro tan vulnerable y desamparado. Al acercarse, notó algo inusual en sus ojos, de un gris pálido que no reaccionaba a la luz. «Eres ciego», murmuró conmovida. Sin dudarlo, Lucía decidió que no lo dejaría allí. Prometió al potro que volvería por él y corrió de regreso a su casa para buscar ayuda. Con la ayuda de su madre, regresaron al bosque con mantas y lo envolvieron con cuidado para llevarlo a la cabaña. Allí, Lucía improvisó un pequeño refugio en el patio trasero, alimentándolo con leche tibia y cuidándolo con una dedicación inquebrantable. En esos primeros días, mientras el potro recuperaba fuerzas, Lucía eligió un nombre para él, Luz, como un símbolo de esperanza y un recordatorio de que, aunque no pudiera ver, su espíritu brillaba con intensidad. El vínculo entre Lucía y Luz creció rápidamente. A pesar de los comentarios de los vecinos, que consideraban una pérdida de tiempo cuidar de un caballo ciego, Lucía veía algo especial en él.
Sabía que su rescate no había sido una coincidencia, sino el inicio de un destino compartido que cambiaría la vida de ambos para siempre. Los días que siguieron al rescate marcaron el inicio de una nueva etapa para Luz y Lucía. El pequeño potro, aunque débil y ciego, mostró una sorprendente disposición para aprender y adaptarse, lo que inspiró a Lucía a soñar más allá de lo que muchos consideraban posible. Decidida a convertir a Luz en un caballo fuerte y seguro, diseñó un método de entrenamiento único basado en sonidos, caricias y confianza. Lucía colgó pequeñas campanas en sus tobillos para que Luz pudiera seguir su rastro. Cada paso de ella se convirtió en una guía para el potro, quien aprendió a asociar el sonido con seguridad y dirección. Usando palabras suaves y un tono constante, Lucía enseñó a Luz a detenerse, avanzar y girar, reforzando cada pequeño logro con caricias y trozos de manzana. Al principio, los movimientos de Luz eran torpes, llenos de titubeos, pero la paciencia de Lucía y su inquebrantable apoyo comenzaron a dar frutos. Día tras día, el potro ganaba confianza, hasta que empezó a moverse con mayor soltura, como si el bosque y los campos donde entrenaban se hubieran convertido en extensiones de su espíritu. Los vecinos observaban con curiosidad y, a menudo, con críticas. Algunos decían que un caballo ciego no tenía futuro, que los esfuerzos de Lucía eran inútiles. Pero ella no se dejaba intimidar. Luz no es inútil, solo necesita una oportunidad, respondía con firmeza, determinada a demostrar que el verdadero valor no dependía de las apariencias. Lucía también improvisó retos para Luz, como caminar en línea recta entre dos cuerdas o sortear pequeñas ramas en el suelo. Aunque el progreso era lento, cada victoria, por pequeña que fuera, fortalecía el vínculo entre ellos. Luz no solo seguía las instrucciones de Lucía, confiaba en ella de un modo que iba más allá de lo físico. Con el tiempo, Lucía se atrevió a soñar más grande. Había visto competencias ecuestres desde lejos y, aunque nunca había imaginado participar, empezó a pensar que Luz podría ser capaz de mucho más. Un día, todos verán lo que ya sé, le susurraba al potro mientras lo cepillaba al final de cada jornada. Eres especial, Luz. Y juntos vamos a demostrarlo. Así, lo que comenzó como un acto de compasión se convirtió en una misión de superación. Luz no solo estaba siendo entrenado como un caballo, estaba aprendiendo a desafiar las expectativas y a brillar, guiado por la fe y el amor de Lucía. El día de la primera competencia llegó acompañado de una mezcla de nervios y emoción. Lucía había inscrito a Luz en una prueba local, una decisión que fue recibida con escepticismo y burla por parte de muchos. Un caballo ciego no puede competir, murmuraban los asistentes, mientras otros veían su participación como una pérdida de tiempo. Pero Lucía, con su firme determinación, ignoró los comentarios y concentró toda su atención en Luz. El recinto de la competencia, un lugar imponente con una pista impecable, estaba repleto de jinetes experimentados y sus caballos, todos luciendo costosos arneses y equipos de alta gama. Lucía, en contraste, llevaba un arnés restaurado a mano y la confianza de haber entrenado a Luz con dedicación inquebrantable. Antes de comenzar, llevó a Luz a un rincón tranquilo para calmarlo y repasar las señales que habían practicado. Escucha mi voz, Luz. Solo confía en mí. Juntos podemos hacerlo, le susurró mientras acariciaba su cuello. Luz movió las orejas hacia ella, como siempre lo hacía, confirmando que estaba listo. Cuando se anunció su turno, Lucía montó a Luz y lo guió hasta la línea de inicio. El locutor pronunció sus nombres con un tono que dejaba entrever su escepticismo, pero Lucía no se dejó intimidar. Es nuestro momento, Luz. Vamos a demostrarles de qué estamos hechos, le dijo con una sonrisa tranquila. El recorrido comenzó con una valla baja, un obstáculo básico para medir la confianza inicial. Luz, guiado por las suaves campanas que Lucía llevaba en los tobillos y su voz constante, superó el salto con una gracia inesperada. El público, que al inicio estaba distraído, empezó a prestar atención. El siguiente desafío era más complicado, 2 vallas consecutivas seguidas de un giro cerrado. Lucía habló suavemente a Luz, manteniendo la calma, mientras él respondía con precisión, superando las vallas y realizando el giro sin titubeos. Los murmullos de incredulidad comenzaron a llenar el aire. Ese caballo ciego realmente está haciendo el recorrido,
preguntaron algunos, sorprendidos. A medida que avanzaban, la conexión entre Lucía y Luz se hacía más evidente. Cada salto, cada movimiento, era el resultado de meses de esfuerzo y confianza mutua. Para cuando cruzaron la línea de meta, el público rompió en aplausos, dejando atrás las burlas iniciales y transformando su incredulidad en admiración. Desde las gradas, Salvador Ferrer, que había asistido a la competencia sin imaginar lo que encontraría, observaba con el ceño fruncido. Algo en el potro le resultaba familiar, pero no podía precisar qué era. Mientras el público celebraba la actuación de Luz, Salvador decidió indagar más sobre la historia de ese caballo y su jinete. Lucía, mientras tanto, se inclinó sobre Luz, abrazándolo con lágrimas en los ojos. No importaban los aplausos ni los comentarios. Para ella, el verdadero triunfo estaba en haber demostrado que Luz no era solo un caballo ciego, sino un campeón en espíritu. Ese día, el mundo empezó a ver lo que Lucía siempre supo, que la grandeza no depende de lo que se ve, sino de lo que se siente y se cree posible. El éxito de Luz en la competencia no pasó desapercibido, especialmente para Salvador Ferrer. Aunque al principio no había reconocido al potro que había desechado meses atrás, las historias sobre el caballo ciego que sorprendió a todos comenzaron a llegar a sus oídos. Intrigado y lleno de orgullo herido, Salvador decidió investigar más. No podía aceptar que un animal que él había considerado inútil estuviera ganando reconocimiento bajo el cuidado de una niña humilde. Un día, mientras Lucía entrenaba a Luz en el campo cercano a su casa, una lujosa camioneta se detuvo en el camino. Salvador bajó, acompañado de su abogado, con su porte altivo y una mirada calculadora. Lucía lo reconoció al instante, era el dueño de la hacienda donde Luz había nacido. Sin embargo, no mostró miedo. Confiaba en que Luz no pertenecía a nadie más que a ella. Lucía, comenzó Salvador, con un tono que intentaba ser cordial, ese caballo es mío. Nació en mi hacienda, y aunque en su momento tomé una decisión apresurada, estoy dispuesto a corregir mi error. Te ofrezco 1000 pesos por él. Es más de lo que vale cualquier caballo en esta región. Lucía, sorprendida por la cantidad, sintió una mezcla de indignación y determinación. Luz no está en venta, respondió con firmeza. No es un objeto ni un error que deba corregir. Él es mi amigo, y juntos hemos llegado más lejos de lo que usted jamás imaginó. Salvador apretó los labios, claramente irritado por la negativa. Niña, no entiendes el mundo en el que vives. Ese caballo tiene un potencial que tú no puedes aprovechar. Estoy dispuesto a aumentar mi oferta, pero no voy a permitir que algo tan valioso quede en manos inexpertas. Lucía se acercó a Luz, colocándose junto a él como una barrera entre el millonario y su potro. Luz no es valioso por su precio o su potencial en competencias. Es valioso porque lo cuidé, lo entrené y lo amo. No importa cuánto me ofrezca, no está en venta. La firmeza de Lucía enfureció a Salvador. Su rostro se tornó severo, y con un tono más amenazante, agregó, si no aceptas, buscaré otras formas de recuperar lo que es mío. Tengo los recursos legales para conseguirlo, y créeme, no dudaré en usarlos. Lucía, aunque asustada, no dejó que el miedo se reflejara en su rostro. Haga lo que quiera, respondió. Luz es mío porque lo abandonó y yo lo rescaté. Nadie puede quitarme eso. Salvador la miró fijamente durante unos segundos antes de darse la vuelta y regresar a su camioneta. Esto no ha terminado, dijo antes de marcharse. Esa noche, Lucía compartió lo ocurrido con su madre, quien, aunque preocupada, apoyó la decisión de su hija. Juntas visitaron al abogado local, don Felipe, conocido por defender a los más vulnerables. Tras escuchar la historia, don Felipe les aseguró que tenían un caso sólido. Él lo abandonó, Lucía. Eso convierte a Luz en tu responsabilidad legal. Pero debemos estar preparadas. Salvador Ferrer no se detendrá fácilmente. Los días que siguieron estuvieron llenos de cartas legales y amenazas veladas por parte del equipo de Salvador. Lucía, con la ayuda de don Felipe, comenzó a prepararse para una batalla legal. Aunque las amenazas de Salvador eran constantes, Lucía no dejó de entrenar a Luz.
Sabía que la única manera de superar este desafío era demostrar que su conexión con él iba más allá de cualquier reclamo legal. El enfrentamiento no era solo por la propiedad de Luz, sino por el derecho a decidir su destino. Lucía estaba decidida a protegerlo, sin importar las adversidades, porque sabía que su vínculo con él no podía ser quebrantado por nadie, ni siquiera por un hombre tan poderoso como Salvador Ferrer. El juicio por la custodia de Luz marcó un punto de inflexión en la vida de Lucía. La sala del tribunal estaba abarrotada de curiosos, algunos atraídos por la fama reciente de Luz, otros deseosos de ver cómo una niña enfrentaba al poderoso Salvador Ferrer. El ambiente era tenso, con abogados de renombre de parte de Salvador y don Felipe, el abogado local, defendiendo a Lucía con firmeza y empatía. El caso de Salvador Ferrer se basaba en lo que él consideraba un hecho indiscutible: Luz había nacido en su hacienda, lo que lo convertía en su legítimo propietario. Su abogado presentó registros de la yegua madre y afirmó que el potro había sido desechado por error, pero que Salvador, al descubrir su éxito, estaba dispuesto a darle una segunda oportunidad en mejores condiciones. Según su versión, Luz era un activo valioso que debía regresar a la propiedad de Ferrer. Lucía, sin embargo, no se dejó intimidar. Con la ayuda de don Felipe, presentó su defensa con honestidad y pasión. Contó cómo había encontrado a Luz abandonado en el bosque, débil y vulnerable, cómo lo había cuidado desde el primer día y cómo, con esfuerzo y amor, lo había transformado en un campeón. Sus palabras, llenas de emoción, dejaron en claro que Luz no era solo un caballo para ella, sino un compañero y amigo inseparable. Cuando lo encontré, estaba solo, hambriento y desorientado, explicó Lucía frente al juez. Si realmente lo valoraran, nunca lo habrían dejado a su suerte. Luz no es un objeto ni una herramienta para ganar competencias. Es un ser vivo con una historia que nadie más quiso escribir, excepto yo. El equipo legal de Salvador intentó desacreditarla, argumentando que una niña de su edad y recursos no podía cuidar adecuadamente a un caballo de esa magnitud. Pero Lucía respondió con firmeza, detallando cada aspecto del cuidado y entrenamiento que le había dado a Luz, demostrando que, aunque no tenía riquezas, poseía algo mucho más valioso: dedicación y amor incondicional. Después de horas de argumentos, testimonios y revisiones de pruebas, el juez dio su veredicto. La evidencia presentada por Lucía Gómez demuestra claramente que Luz fue rescatado de un estado de abandono y cuidado bajo su responsabilidad. Este tribunal no encuentra pruebas suficientes para apoyar el reclamo del señor Ferrer. Por lo tanto, la custodia de Luz permanecerá con Lucía Gómez. La sala estalló en murmullos, mientras Salvador Ferrer, visiblemente enfurecido, apretaba los puños. Lucía, por su parte, dejó escapar un suspiro de alivio, abrazando a su madre y derramando lágrimas de felicidad. Habían ganado, no solo el derecho sobre Luz, sino también la batalla por demostrar que la verdadera riqueza está en el corazón. Aunque el juez advirtió que Salvador podría apelar la decisión, él abandonó la sala sin decir una palabra. Para Lucía, la victoria no solo marcaba el fin de un conflicto legal, sino el inicio de un futuro prometedor junto a Luz, el caballo que nadie quiso y que ahora era un símbolo de perseverancia y amor. Esa noche, mientras Lucía se sentaba junto a Luz en el patio trasero de su hogar, le susurró con ternura: «Lo logramos, Luz. Nadie podrá separarnos jamás». Y en la mirada del potro, aunque ciego, parecía reflejarse el entendimiento de que juntos habían alcanzado algo extraordinario. La victoria en el juicio marcó un nuevo comienzo para Lucía y Luz. Con la amenaza de Salvador Ferrer finalmente detrás, la joven y su caballo podían concentrarse en lo que realmente importaba: construir un futuro juntos. Lucía continuó entrenando a Luz con la misma pasión que había mostrado desde el primer día, pero ahora, con una confianza renovada y la certeza de que no había límites para lo que podían lograr. Las noticias sobre su triunfo en el tribunal y las competencias locales comenzaron a esparcirse más allá del pueblo. Lucía empezó a recibir invitaciones para eventos ecuestres en otras regiones, donde su historia y el talento de Luz generaban admiración y curiosidad. Con cada nueva competencia, Lucía demostraba que la perseverancia y el amor podían superar cualquier obstáculo. Luz, guiado por su confianza en Lucía, enfrentaba cada salto y desafío con una gracia que desafiaba las expectativas de todos. Un año después,
Lucía y Luz se encontraron en uno de los escenarios más importantes del país, una competencia nacional donde participaban los mejores jinetes y caballos del circuito. El evento estaba lleno de lujos y equipos sofisticados, pero Lucía, con su arnés restaurado y su estilo humilde, destacaba no por su apariencia, sino por la conexión especial que compartía con Luz. El recorrido era desafiante, con obstáculos más altos y complejos que nunca antes habían enfrentado. Mientras esperaban su turno, Lucía acarició suavemente el cuello de Luz y le susurró: «No importa lo que pase, ya somos campeones. Tú y yo hemos llegado más lejos de lo que nadie pensó posible. Vamos a dar lo mejor de nosotros». Cuando su nombre fue anunciado, la multitud observó en silencio mientras Lucía guiaba a Luz a la pista. Cada salto, cada giro, era una muestra del vínculo entre ellos. Luz, guiado por las campanas y la voz de Lucía, se movía con una precisión y elegancia que dejó a todos sin palabras. La ovación final cuando cruzaron la meta fue ensordecedora, un reconocimiento no solo a su desempeño, sino a la increíble historia detrás de ellos. Cuando el juez anunció a los ganadores, el nombre de Lucía y Luz resonó por todo el estadio. La joven, con lágrimas en los ojos, abrazó a su caballo, sabiendo que habían alcanzado algo extraordinario. Sin embargo, para Lucía, el mayor triunfo no estaba en la medalla que les entregaron, sino en el viaje que habían compartido. Entre los asistentes al evento estaba Salvador Ferrer, quien había asistido en silencio para observar. Por primera vez, no había arrogancia en su mirada, sino respeto. Cuando se acercó a Lucía después de la premiación, sus palabras sorprendieron a todos. «Has hecho algo que yo nunca vi posible. Ese caballo no solo es un campeón, es un reflejo de tu esfuerzo y dedicación. Felicidades, Lucía. Me equivoqué contigo y con él». Lucía, aunque sorprendida, agradeció las palabras. No buscaba el reconocimiento de Salvador, pero valoraba que incluso él pudiera ver lo que ella siempre había creído: Luz era especial, y su grandeza no residía en lo que había nacido para ser, sino en lo que había llegado a ser. Con cada competencia, Lucía y Luz no solo acumulaban trofeos, sino que inspiraban a otros a creer en el potencial oculto de quienes habían sido descartados o subestimados. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza y superación, demostrando que, con amor y perseverancia, incluso los desafíos más grandes pueden ser vencidos. Esa noche, mientras Lucía cepillaba a Luz bajo el cielo estrellado, le susurró: «Todo esto es gracias a ti, Luz. Eres más que un campeón, eres mi amigo, mi inspiración, y juntos hemos demostrado que los límites están solo en la mente». Luz relinchó suavemente, como si entendiera cada palabra, y juntos contemplaron un futuro lleno de posibilidades infinitas.